Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Viviana Colucci y soy psicóloga. Hoy quiero reflexionar sobre algo que muchos hemos percibido en el mundo de las redes sociales. ¿No les da la sensación a veces de que la vida de algunas personas que seguimos, de algunos influencers, parece más bien un show, una especie de guión que se desarrolla frente a nosotros? Pienso en ficciones que nos marcaron y que hoy parecen casi proféticas. ¿Se acuerdan de esa película de Truman Show de 1998 donde Jim Carrey vivía una vida que él creía completamente normal, pero que en realidad era un programa de televisión transmitido 24/7 para entretener el mundo? ¿O qué me dicen de ese capítulo impactante de Black Mirror, Nosedive, caída en picada del año 2016, donde cada like, cada calificación de 5 estrellas que recibías por cada mínima interacción social definía literalmente tu lugar en el mundo, tu acceso a servicios, tu valor como persona? En su momento, hace ya varios años o incluso décadas, en el caso de la película de Truman, nos parecieron quizás exageraciones o distopias, pero viéndolo hoy, ¿no les parece o no siente que hay ecos inquietantes de ambas historias en nuestra realidad digital actual? Y uno de los casos que más ha resonado con esta idea últimamente, sobre todo aquí en México y en Latinoamérica, es el de Charlotte Lascurain. Su trayectoria online es una verdadera montaña rusa. Lujos que aparecen y desaparecen, romances misteriosos, opiniones que polarizan y giros de guión tan dramáticos como el reciente y muy controversial anuncio de un embarazo. Pero como siempre en este espacio, no quiero que nos quedemos solo en la superficie, en el chisme, que por cierto, hoy me gustaría hablar un poco de por qué nos gusta tanto el chisme. Quiero que usemos este caso como un espejo para entender un fenómeno mucho más grande. ¿Qué tal si analizamos a Charlotte y a figuras similares no solo como personas, sino como las productoras de su propio show digital? Un show donde la meta principal, como en la vieja televisión, es el rating, pero ahora medido en likes, en vistas, en comentarios, en viralidad. Y una clave importante, no necesariamente tenemos que imaginarnos que hay un plan maestro detrás. Muchas veces en este mundo de la viralidad, las cosas parecen funcionar de una manera mucho más reactiva, como ir dando tumbos, probando qué funciona hoy, qué genera más conversación, qué consigue ese like ahora mismo, quizás sin pensar demasiado en las consecuencias del mañana. Y todo esto en un escenario que ha cambiado por completo. La televisión tradicional ya no tiene el monopolio de nuestra atención. Es en este nuevo ecosistema mediático donde la audiencia ha migrado y las formas de consumir historias son distintas, donde florecen y a veces explotan estos shows digitales unipersonales. Así que hoy vamos a desarmar este engranaje. Vamos a ver cómo se construye el personaje en este escenario, cómo se persigue ese rating digital y qué rol jugamos nosotros como audiencia en esta nueva dinámica y cuáles son las consecuencias de que la vida se convierta en un espectáculo. Pero para entender el show de Charlotte, primero hay que entender el escenario donde actúa y también la sombra de un gigante que marcó nuestra forma de ver el drama, la telenovela mexicana. Veamos cómo ese legado se mezcla con la creación de su polémico personaje. Vale la pena recordar el poder inmenso que tuvieron las telenovelas en México y en Latinoamérica. Durante décadas fueron las reinas del entretenimiento familiar, pero no solo eso. Para cadenas como Televisa, representaron junto con fenómenos como El Chavo del Ocho un negocio colosal, un verdadero pilar económico, exportando las historias, los dramas y los arquetipos a todo el planeta. Volviendo al presente digital, al caso de Charlotte,
vimos cómo emergió su personaje público. Esta figura muy particular, la Whitezican o la Whitechican, como ella lo rebautizó, una joven que proyectaba una vida de élite, de lujos, de marcas supuestamente desconectada de otras realidades. Y aquí es donde yo veo un paralelo directo con esas fórmulas de antaño. Si recuerdan, las telenovelas funcionaban mucho con estereotipos claros. La protagonista buena y sufrida que venía del campo, la villana rica y calculadora, el galán valiente, personajes que, si bien planos, eran fácilmente reconocibles y generaban reacciones inmediatas. De manera similar, el personaje Whitezican de Charlotte juega directamente con un estereotipo social muy presente en el México contemporáneo, ligado a ideas de clase, de privilegio y a veces a críticas por su desconexión y clasismo. Usar estereotipos, sea de manera consciente o no, es un atajo narrativo muy efectivo, genera reconocimiento inmediato y provoca reacciones fuertes, tanto de quienes se identifican con el estereotipo como de los que lo rechazan o se burlan. Es una técnica vieja pero vigente en los nuevos medios para capturar la atención rápidamente. Y aquí me gustaría reconocer que en un momento dado la propia Charlotte pareció querer marcar una línea entre su personaje y su realidad. ¿Se acuerdan cuando empezó a compartir videos de su vida familiar en Hidalgo, mostrando un entorno humilde y cocinando con su familia, hablando con orgullo de sus raíces? Fue un contraste muy fuerte con la Whitezican de Polanco. Con esas acciones, de alguna manera, nos estaba diciendo, miren, esto es una actuación, este es el personaje, pero esta otra es mi realidad. Hasta ese punto podíamos interpretarlo como un juego de roles, una sátira quizás, donde ella misma nos mostraba el detrás de cámaras. Desde la psicología entendemos que crear un otro yo, en este caso público, puede servir para muchas cosas, quizás para sentirnos más seguros al interactuar, para explorar identidades o como una estrategia muy consciente para diferenciarse y obtener esa validación externa que en redes sociales se mide con likes y con seguidores. Y así empezaron los primeros episodios del show de Charlotte. Las historias de supuesta opulencia, el misterio del novio fantasma, las opiniones provocadoras, eran como si estuvieran haciéndose pruebas de casting, viendo qué enganchaba más, qué generaba más ruido, qué hacía que la gente volviera por más. Construido el personaje y probados los primeros episodios, luego llega la presión. ¿Cómo mantener la atención? La respuesta parece estar en una sola palabra: likes. Y así es como vemos cómo se genera la dictadura del rating digital. Y esto nos lleva al motor que parece mover gran parte de este universo, la búsqueda incesante de este rating. En el ecosistema de las redes digitales, la atención es el recurso más preciado. Y parece que Charlotte, como tantas otras figuras que alcanzan esta viralidad, lo entendió o lo aprendió quizás a golpes de algoritmo y entendió una regla fundamental. El drama, la polémica, lo inesperado, eso es lo que captura y retiene la atención. Pero como les decía al principio, no imaginemos necesariamente una mente maestra detrás. Más bien se siente como una reacción constante a lo que dicen los números. Es como navegar guiándose solo por el aplausómetro inmediato. Si un video determinado tuvo un pico de vistas, se explora más ese tema. Si un comentario polémico generó miles de respuestas, quizás la siguiente opinión sea aún más polarizante para mantener el nivel. Si una trama empieza a perder interés, se busca desesperadamente la siguiente, la que prometa más impacto. Es como si el algoritmo, que está diseñado para mantenernos pegados a la pantalla, junto con la reacción de miles de usuarios, se convirtieran en una especie de director invisible.
pero muy demandante. Le dictan al creador casi en tiempo real, esto funciona, sigue por aquí, necesitamos más de esto. Hay quienes han llamado a esto la cultura del todo por un like. La presión por mantenerse relevante, por seguir creciendo, por no desaparecer en el flujo infinito de contenido, puede llevar a tomar decisiones que quizás fuera de esta lógica parecerían absurdas o arriesgadas. El caso del embarazo falso parece un ejemplo extremo de esta dinámica reactiva, una trama con un potencial melodramático enorme, tocando temas muy sensibles, que garantizaba una explosión de reacciones. ¿Fue un plan genial o fue la siguiente improvisación, la siguiente apuesta fuerte para generar el máximo rating posible? Este ciclo de buscar la recompensa instantánea, o sea, el subidón de ver números crecer, los comentarios explotar, es muy potente psicológicamente hablando. Es un refuerzo inmediato que puede volverse adictivo y que puede hacer que se pierda la perspectiva sobre las consecuencias a largo plazo o el impacto real de las acciones. Pero este show no tendría éxito sin su público, o sea, nosotros. Somos simples espectadores pasivos o sin darnos cuenta nos hemos vuelto coautores y hasta cómplices de este drama digital. Nuestro papel es mucho más activo de lo que a veces creemos. No somos nada más espectadores en la butaca. Somos parte del elenco. Estamos co-creando los fenómenos. Cada vez que damos un like, cada vez que dejamos un comentario, sea de apoyo o sea de crítica furibunda, cada vez que compartimos la polémica o simplemente que dedicamos nuestro valioso tiempo a consumir este contenido, estamos inyectando energía al show. Estamos validándolo, estamos diciéndole al algoritmo y al creador que esto nos interesa. Entonces, ¿qué nos lleva a consumir este show, a veces incluso sabiendo o sospechando que es exagerado o falso? Más allá del simple entretenimiento o el morbo superficial, aquí entra en juego algo muy humano, nuestra vieja y conocida fascinación por el chisme. Y aquí, ojo, cuando digo chisme no lo estoy diciendo con una connotación negativa. Desde la psicología social, incluso desde la antropología, se entiende que el interés por la vida social de otros, por sus relaciones, por sus éxitos, por sus fracasos, por sus conflictos, ha tenido funciones importantes a lo largo de nuestra historia como especie. ¿Para qué nos ha servido el chisme? Principalmente para obtener información del entorno, para entender normas, para saber a qué le podemos tener confianza, para crear vínculos con quienes compartimos esa información y opinión, para compararnos socialmente y por supuesto porque las vidas ajenas, con sus dramas, son historias que nos enganchan y las historias nos gustan. Ahora llevemos esto a la era digital. Las redes sociales han amplificado este mecanismo a una escala inimaginable. Los influencers se convierten en personajes de nuestro círculo social digital, aunque no los conozcamos. Seguimos sus tramas porque en el fondo activan esas mismas palancas psicológicas. Queremos saber, opinar, sentirnos conectados y sí, nos entretiene el drama. Y por supuesto, los creadores y las plataformas lo saben. El contenido que genera más chisme digital, más conversación, es el contenido que se dispara en las métricas. Nuestro rol como audiencia ha cambiado radicalmente. Ya no somos el público pasivo de las telenovelas de antes. Somos una audiencia digital, comentamos al instante, creamos memes virales, participamos en debates paralelos. Nos sentimos con el derecho y también la necesidad de interactuar directamente. Consumimos contenido como y cuando queremos, principalmente en nuestros teléfonos. Nos atrae el conflicto, la emoción y la pantalla nos da una sensación de distancia segura para observar dramas ajenos.
Y a veces caemos en sesgos, tendemos a buscar información que confirma lo que ya pensamos o nos dejamos llevar por la corriente de opinión dominante, se nos puede olvidar la persona real detrás o la posibilidad de que todo sea una actuación. El aplauso digital, el chisme viral, la atención constante suenan atractivos. Pero ¿qué pasa cuando la búsqueda de ese aplauso ignora los límites? Inevitablemente el show choca contra el duro muro de la realidad. Y las consecuencias pueden ser mucho más serias que perder seguidores. Y el modelo de producir la vida de forma reactiva, buscando siempre el siguiente pico de atención, tiene consecuencias tangibles y a veces muy serias. Para la persona detrás del personaje pueden venir olas de críticas, a veces muy crueles y personales, acusaciones graves de engañar a la audiencia, de manipular, de explotar temas sensibles o incluso a personas cercanas. Y en este caso la pérdida de credibilidad puede ser devastadora. Y no olvidemos el posible costo para la salud mental que implica vivir bajo este tipo de escrutinio constante, manteniendo una fachada y enfrentando el hate masivo. Se necesita una coraza muy fuerte para sobrellevarlo. Y ahora me gustaría señalar que no todas las controversias generadas pesan por igual. Parece que con el tema del embarazo falso, la línea entre el show y la realidad se difuminó de una manera particularmente delicada y para muchos ofensiva. Aquí ya no estamos hablando solamente de jugar con estereotipos de clase o de inventar lujos. Estamos tocando fibras humanas muy profundas y es aquí donde la estrategia de todo por un like, reactiva o no, empieza a tener consecuencias que se escapan de las manos y se vuelven en contra de forma más severa. Y ahora, ¿por qué este tema es tan sensible? Primero, por la enorme falta de tacto hacia tantas mujeres y parejas que enfrentan dificultades para concebir, que han sufrido pérdidas gestacionales o que simplemente viven el proceso de la maternidad con la profundidad y vulnerabilidad que merece. Usar el embarazo con todos sus detalles, pruebas, ultrasonidos falsos, pataditas, contracciones, como una simple trama para generar likes, puede sentirse como una trivialización. Segundo, y esto es crucial, por el impacto en la comunidad a la que ella misma pertenece, la comunidad trans. Siendo una mujer trans visible, sus acciones tienen un eco distinto y aunque sus acciones son individuales y no representan a nadie más que a sí misma, en un contexto donde la comunidad trans todavía lucha por reconocimiento, respeto y contra la desinformación, este tipo de polémicas lamentablemente pueden ser usadas por personas con prejuicios para alimentar estereotipos dañinos, para asociar a toda una comunidad con el engaño o la frivolidad. Representa una vulnerabilidad adicional para un grupo que ya enfrenta enormes desafíos. Vemos cómo lo que quizás empezó como una actuación, al tocar temas tan sensibles sin medir el impacto, complica enormemente la narrativa y genera un rechazo mucho más profundo y, en este caso, justificado. Y aquí es donde para mí se hace evidente que probablemente no estamos ante una mente moviendo los hilos con una estrategia a largo plazo. Yo pienso que si realmente hubiera una inteligencia calculadora detrás, ya sea ella misma o alguien asesorándola, se esperaría un manejo un poco más cuidadoso precisamente en estos dos puntos que acabo de mencionar. Alguien con verdadera visión estratégica habría anticipado el enorme riesgo de trivializar un tema como el embarazo o de generar polémica que pudiera dañar la imagen de la comunidad trans a la que pertenece. Habría buscado formas de hacer su parodia o su show, si esa era la intención,
con la sensibilidad necesaria para no herir o alienar a grupos vulnerables o tocar fibras tan delicadas de forma tan torpe. El hecho de que estas consideraciones parezcan haber estado ausentes o al menos no haber sido prioritarias frente a la búsqueda del impacto inmediato y la viralidad refuerza la idea de que estamos viendo algo más bien reactivo, más impulsivo, más centrado en el like de hoy que en la construcción de algo sostenible o responsable a futuro. Es una evidencia más de que el rating digital a veces nubla el juicio sobre las consecuencias reales. Además, como vimos, a veces los shows tienen coletazos inesperados en el mundo, como la alerta médica que generó la prueba de embarazo, si es que es una prueba de embarazo real y propia, y cómo la trama puede rozar peligrosamente la salud física. Estamos sobresaturados de versiones hiperbólicas online. Esto nos obliga a preguntarnos por la ética de todo esto. ¿Dónde ponemos el límite? ¿Qué responsabilidad tiene quien crea el show? ¿Qué responsabilidad tiene la plataforma que lo amplifica? Y nosotros que lo consumimos. Entonces, al final del día, Charlotte Lascurain, ¿es una estratega brillante o una improvisadora atrapada en la rueda del like? Creo que la respuesta es menos importante que entender el complejo sistema en el que todos estamos participando. Este sistema donde la necesidad humana básica de atención, de validación y de ser vistos se encuentra con herramientas digitales increíblemente poderosas para lograrlo, donde la presión por generar contenido constante lleva a buscar fórmulas que funcionen rápido, y a veces esas fórmulas reciclan viejas técnicas narrativas como las del melodrama y los estereotipos de las telenovelas. Entender este engranaje, verlo funcionar, no es para que nos pongamos a señalar con el dedo a una persona. Esto es para que tengamos herramientas, para que nos podamos convertir en espectadores más conscientes, más críticos, para poder discernir un poco mejor qué hay detrás del telón digital, para preguntarnos si estamos viendo a una persona compartiendo su vida de forma auténtica o estamos viendo a un productor ejecutando su último episodio en busca de rating. Y sobre todo para decidir qué tipo de historias, qué tipo de interacciones y qué tipo de figuras queremos realmente apoyar y amplificar con nuestra valiosa atención en estos espacios digitales que tanto habitamos. Me encantaría cerrar con una invitación a la reflexión. ¿Somos conscientes de estar viendo una producción cuando seguimos a ciertos influencers? ¿Cómo creen que esto afecta nuestra percepción de la realidad y de las relaciones humanas? ¿Qué podemos hacer cada uno desde nuestro lugar para navegar en este mundo digital de forma un poco más saludable, un poco más crítica y quizás más real? Por favor, compártanme sus ideas y sus reflexiones en los comentarios. Su perspectiva siempre enriquece la conversación. Como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, por su confianza y por acompañarme en estas reflexiones. Recuerden la importancia de cuidar su mente y su bienestar digital. Nos vemos en un próximo video.